Hablamos ahora de economía junto a Facu González. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Tema no sé si tan grato como el de Fito Páez, pero es necesario abordarlo. Sí, me parece que no es tan grato como lo que recién esperábamos el recital de Fito, y hay que hablar un poquito de economía. Sí. Y habíamos dejado un tema un poco pendiente, ¿no? Esto de la estanflación. ¿Asuma el fantasma de estanflación en la economía Ya lo argentina? habíamos abordado a Sí. este concepto. Esta situación que es muy adversa porque combina dos factores que son nocivos para la economía de un país o para la salud financiera, que es, por un lado, alta inflación o inflación y estancamiento o freno o caída del ritmo de actividad. Hay distintas, si se quiere, dosis de estanflación que en la Argentina ha atravesado en momentos y que había dejado atrás. Sobre todo cuando empezó a caer fuerte la inflación y empezó a recuperar terreno la actividad económica. Ahora, este 2026, principalmente tal vez por condiciones propias, pero también a nivel global, empezaron a aparecer algunas tensiones que posiblemente generan el terreno propicio para que eso suceda. Va a depender, por supuesto, de muchos factores, principalmente de si tenés un conflicto, por ejemplo, en términos bélicos, si se cae el comercio mundial, obviamente la Argentina termina quedando expuesta, si no va a poder retomar la senda de tal vez recuperar los mecanismos internacionales de crédito, si llega a tener tensiones financieras. Bueno, todas esas cuestiones condicionan. Y en el medio hay rubros, porque cuando hablamos de la economía, en la Argentina hay muchísima heterogeneidad. No es lo mismo lo que está transitando, por ejemplo, el sector tal vez de intermediación financiera, las finanzas y bancos, el sector energético minero, que el sector textil o la industria siderúrgica o el campo, que también. Dentro del campo incluso tenés también muchas áreas donde tal vez están, en algunos casos, con buenas perspectivas y en otras todavía muy golpeadas. Hay que tener en cuenta que va a depender también de la capacidad de compra que tiene el promedio de ingresos en la Argentina, y esa sensación térmica del ciudadano de a pie, lo que pasa en el bolsillo, también termina impactando. Y impacta también las expectativas, más allá de los gobiernos, de quién dirija el gobierno nacional y la toma de decisiones, que es tan importante, pero ojo con esta situación. Técnicamente todavía no estamos en esta situación de estanflación. Sí se transformó la inflación en un hueso duro de roer, en volver a perforar el piso del 2% mensual, sin lugar a dudas. Pensá, Chechu, que esta semana, el día jueves, se conoce el dato de inflación del mes de febrero. Para consultoras privadas, 2,7% en promedio. En Cava se conoció 2,6. 2,6, exacto. Y el último dato había quedado muy cerquita del 3%, con lo cual estás teniendo niveles de inflación superiores a las de hace un año atrás, cuando empezás a comparar este 2026 comparado contra el 2025. En un marzo que además generalmente es un mes de fuerte tensión. Estacionalmente sí, el año pasado la inflación más alta, que superó el 3%, la tuviste durante el mes de marzo. Así que ojo con estas cuestiones. Por lo menos la pata de la inflación hasta ahora no se resolvió, que se mejoró muchísimo con respecto a los años anteriores. Sin lugar a dudas, no tenés la inflación, por ejemplo, en alimentos de 2 dígitos, que complicaba y golpeaba muchísimo el bolsillo y que obviamente afectaba de manera diametral a la economía. Acá la situación en términos económicos es como una economía dual. Va en algunos sectores a una velocidad y en una dirección, y otros en la dirección opuesta y a una velocidad también preocupante, sobre todo los que todavía no repuntan. El consumo no repunta. Eso no hace repuntar obviamente el nivel de producción de los productos masivos. Fíjate cómo esta especie de discusión que se está dando ahora con el gobierno nacional, el presidente Javier Milei no está en la Argentina, está en Estados Unidos, en una presentación, un tipo de roadshow que se llama Argentina Week, que llevó a todos sus funcionarios y a hombres de negocios, lo acompañaron algunos gobernadores, por supuesto, una comitiva importante, para tratar de generar vínculos con inversiones. Y en la primera de cambio, lo primero que hizo muchas veces el presidente Javier Milei fue volver a advertir la decisión o las actitudes que tienen algunos empresarios con nombre y apellido, algo que no cae bien para el sector y no genera también buenas condiciones, por lo menos de las necesarias al momento de decidir si se invierte o no en la Argentina, cuáles son los humores que tiene el gobierno, en este caso nacional, con el sector que produce y apuesta del sector privado. ¿Qué tan drástico tiene que ser esta vuelta de timón para evitar caer en esta inflación? Bueno, va a ser
determinante lo que pase con el nivel de capacidad de compra. Una situación es un nivel de inflación en estos, por estos andariveles, o que perfore el 2% mensual y se acomode, como hay proyecciones para este año, sobre todo en la segunda mitad de este 2026, y que empiece a recuperar terrenos el bolsillo. Eso es fundamental. El consumo. La economía argentina todavía depende mucho del consumo interno. Es cierto que tal vez ahí hay una paradoja. ¿Por qué? Porque hay un beneficio para el consumidor. ¿Cuál es el beneficio? Que hoy, por ejemplo, puedes sacar ventaja en los precios más bajos de productos importados. Pero ahí te aparece la manta corta, que es una restricción en la Argentina, que la tenemos siempre. ¿Qué pasa con los productores nacionales? ¿Qué pasa con la producción nacional y cómo eso termina también afectando tal vez al empleo, que a la larga termina generando menor nivel de salarios promedios en la economía? Bueno, esa encerrona es la que hay que resolver, que es difícil. Sí, claro. Que no depende de las decisiones de un ejecutivo, también depende de medidas concretas que tomen también las empresas y, por supuesto, los argentinos tomando decisiones. Por lo menos hay algunas cuestiones que juegan a favor. No tener el mercado de cambio desbordado es una situación que hasta ahora trae mucha tranquilidad, sobre todo producto de que desde el punto de vista del exterior puede haber shocks, y hoy la economía argentina está un poquito más ordenada. Al menos el Estado Nacional, al no tener déficits recurrentes y tiene las cuentas en orden, que generó consecuencias, pero tú tienes las cuentas en orden al fin, en definitiva no necesita del financiamiento externo. Puede lograr, en base a sus recursos, atender los gastos o inversión que pretende hacer el Estado. Eso es bueno, un punto positivo. Por lo menos te agarra mejor parado esta situación a nivel internacional. Una cuestión importante es resolver el tema de la tasa de interés. Fíjate qué es lo que está sucediendo ahora con el nivel de endeudamiento que tienen las familias. Antes, la estrategia con niveles de inflación alta, por lo general, los créditos que quedaban atados a una cuota fija se te licuaban. Entonces el efecto de inflación hacía que cada vez te represente menos la cuota. Bueno, hoy eso no sucede y eso empeora o empioja, dejamos usar este término, el nivel de mora o de irregularidad de los créditos de las familias, y se empezó a notar, sobre todo en este último tiempo, en el tramo final del 2025 y en el 2026. Tiene que ver también con lo que pasa con un bolsillo que está endeudado y que es muy selectivo a la hora de consumir, y si puede saca ventaja de precios y, como tiene la alternativa, compra en el exterior. Todas esas cuestiones no tiene la culpa, en este caso, los argentinos tomando decisiones, pero sí generan consecuencias. Evidentemente, es la manta corta, ¿no? Sí, que siempre claro. hablamos de la economía argentina. Facu, si te parece, en la próxima intervención tuya vamos a hablar de lo que es Expo Agro. Por supuesto. ¿no? Y esta mega muestra que comenzó en la ciudad de San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, y que Santa Fe tiene una participación muy importante. Pisó fuerte Santa Fe. Pisó fuerte. Así que en unos minutos volvemos y retomamos estos temas.